Asociación Asturiana de Retinosis Pigmentaria presenta Convivir con retinosis. Rosa María Coco, oftalmóloga del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid. La retinosis pigmentaria en realidad no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades hereditarias en las que por distintas mutaciones genéticas o por distintas mutaciones en distintos genes se llega a un resultado final en el que se pierde el campo visual se reduce y se produce una visión tubular, aparecen unos cambios de pigmento en el fondo de ojo muy típicos que observamos los oftalmólogos y además los pacientes presentan ceguera nocturna, cuando hay poca luz ven realmente mal. La prevalencia en España, que quiere decir el número de casos que hay con el diagnóstico de retinosis pigmentaria, es de 1 por cada 4.000 nacidos vivos. Se pueden clasificar según el modo de herencia, por ejemplo, en autosómicas dominantes, si la mutación pasa de padres a hijos, o tiene la posibilidad de pasar de padres a hijos; autosómica recesiva, en la que para que se manifieste la enfermedad se necesita haber heredado un gen malo del padre y un gen malo de la madre, y generalmente pues puede aparecer en un grupo de hermanos, pero no suele aparecer ni en las generaciones anteriores ni en las generaciones posteriores. Y luego hay un tercer modo de herencia, que son las recesivas ligadas a X, en las que las portadoras suelen ser las mujeres y quienes las padecen los hombres. José Alfredo Pérez Arbolella, retinosis autosómica dominante. Sería maravilloso para mí, principalmente, si no me avanzara más la enfermedad. Claro, si yo me quedara como estoy, pues sería realmente maravilloso. Con 25 años, yo, que me gusta mucho ir a la playa y tomar el sol y el campo, se me irritaban muchísimo los ojos. Y entonces yo fui al oculista, y el oculista lo que me recomendó, lo que me recetó, fueron unas gafas. Entonces, bueno, cuando ya le iba a pagar, que marchaba, yo me acordé, dije, oiga, que no me acordé de decirle, es que mi padre tiene retinosis pigmentosa, me parece que me decía mi padre. Y dijo el hombre, no me diga. Dijo, sí, y pues hablamos un poco. Entonces me volvió a mirar otra vez, llamó a otro doctor y entonces me dijeron que efectivamente. Y luego, a partir de esa fecha, a partir de los 25 años, pues prácticamente todos los años iba a tener una revisión y en la cual se veía que iba avanzando poco a poco. Ahora, en la actualidad, tengo 66 años y claro, mi padre con 66 años ya no veía. O sea, mi padre a los 50 y pocos años, 51 años, pues prácticamente ya estaba ciego. Entonces la mía quizás sea una retinosis un poquitín más benévola que la de él, porque yo en realidad tengo un poco de visión todavía, aunque ando por ahí con el bastón, pero principalmente es para que la gente me vea y no tropiece conmigo, porque si no yo voy tropezando con la gente. Eso, la visión mía central, en realidad yo creo que la tengo bastante bien. Lo que pasa, la periférica, pues es bastante baja, porque yo puedo ir por la calle y puedo pasar al lado de cualquiera y no verle. Es más, de hecho, yo creo que perdí amistades por que pasas al lado bueno, pues ese no me saluda. No me saluda, pero es que no los veo. Y claro, lo que más me duele es que cuando hablo de amistades es que hay gente que ya sabía el problema que yo tenía. Yo también comprendo que es un poco difícil, porque estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad muy apurada y que vamos todos muy azotados por la calle. Claro, cuando tienes poca visión, pues entonces lo que haces es que vas muy despacio. Hay sitios en los cuales yo me gustaría pasear y no puedo, pero claro, eso yo comprendo que es muy difícil. Normalmente salgo de casa sobre las 9:30 de la mañana, me voy a tomar un café, le doy un vistazo a los periódicos, que eso es lo que me da un poco de corte, porque voy con mi bastón, pero bueno, los periódicos que yo leo suelen ser deportivos principalmente. Leo los titulares, o sea, lo que es tan gordo, no me paro a leer nunca lo pequeño, pero claro, cualquiera que te vea allí en la cafetería, en el bar, dirá, pero bueno, ese hombre, las dificultades que me encuentro son los obstáculos que pueda haber en la calle,
cualquier cosa que te puedan dejar, como por ejemplo un carro de un cartero, un carrito de estos de un limpiabotas, si hay obras que te lo dejan todo tirado por el medio. Y como veis, yo voy a la piscina, voy a nadar y voy a un horario en el que hay poca gente también, para no tropezar y para estar bien y para estar a gusto. En realidad es llegar allí sobre las 2 de la tarde, que es un horario que no hay gente, hasta las 3:30 de la tarde, desde las 2:15, 2:20 que me pongo en la piscina, hasta las 3:30 de la tarde estoy totalmente solo, nadando allí muy a gusto y luego para vestirme en el vestuario también, muy bien. Saliendo antes de las 4 de la tarde no tengo ningún problema. A partir de las 4 es cuando ya empieza a llegar mucha gente y entonces ya sí tendría problemas. Suelo pasear mucho por el parque este de Moreda que hay aquí detrás, doy muchas vueltas y también paso por la asociación aquí a hacerles una visita a las trabajadoras sociales que hay aquí. Y luego por la tarde pues salgo de casa después de comer, vengo a nadar y ya sobre las 5 o 5:30 de la tarde pues ya me retiro hasta el día siguiente. Luego también otra de las actividades, que eso es una vez a la semana, cuando vamos a la radio, grabamos nuestro programa ahí para que todos los afectados y personas que tengan las inquietudes pues nos escuchen y sepan más o menos cómo va. Cuando lo tienes, estás ahí y llevarlo y vivirlo de la mejor manera posible. Y quizá también ahora, como te decía antes, con las nuevas investigaciones que hay ahora, quizá en un plazo ahora, sí podemos decir que no muy lejano, quizá podamos tener algo de solución. Un tratamiento primario efectivo de la retinosis pigmentaria realmente en la actualidad no existe. Pero sí que hay algunas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer tratamientos de complicaciones oculares asociadas. Los pacientes con retinosis pigmentaria van a tener cataratas más precoces. Hay pacientes que pueden tener complicaciones como el edema de mácula y además tenemos que hacer tratamientos de rehabilitación visual. Es importante poner a los pacientes filtros, no solo porque mejora alguna sintomatología como el deslumbramiento, la fotofobia, la mala adaptación o el elevado tiempo que tardan en hacer las adaptaciones a los cambios de luz-oscuridad. Estos filtros de absorción selectiva que eliminan la luz azul y la ultravioleta, les va a proteger su retina. Los tratamientos con suplementos vitamínicos, con vitamina A y también con el ácido omega 3, pues pueden retrasar levemente, pero de una forma que es medible, el avance de la enfermedad. Un paciente al que se le diagnostica retinosis pigmentaria tiene que cambiar, generalmente tiene que cambiar su plan de vida, lo que quiere ser, lo que está estudiando para ser, y su proyecto vital cambia totalmente. Así que pienso que es muy importante hacer un consejo social. De la misma manera hay que hacer un consejo genético. Son enfermedades hereditarias en las que puede haber otros miembros de la familia afectos. Es importante explicar esto a los pacientes, que los familiares sean revisados, intentar detectar mujeres portadoras que puedan transmitir la enfermedad a los hijos para ver si quieren hacer alguna maniobra de, por ejemplo, de elección del sexo del bebé. Hay que recomendarles eso, protegerse de la luz, tomar los fármacos antioxidantes. Ramón García Magadán, retinosis pigmentaria ligada a X. Consejo, es difícil dar este tipo de consejos porque cada uno lo vive a su manera y nadie aprende en cuerpo de otro, ¿no? Entonces, y cada caso es diferente, ¿no? Hay gente que empieza a tener la enfermedad de mayor y es diferente que si la tienes de joven. En cualquier caso, yo diría que debe saber que hay alternativas a la visión, que se puede suplir, que no es lo único que tiene una persona, que hoy en día hay muchas herramientas que pueden ayudar a suplir esa carencia y bueno, que seguro que puede salir adelante sin problema. Bueno, yo era muy pequeño, fue mi abuelo el que se dio cuenta, viéndome chocar con las esquinas de la mesa,
y fue el que llamó la atención a mis padres sobre eso. Primeros síntomas que yo me acuerde, la luz, me molestaba la luz. La luz y sobre todo en los cambios de luz, cuando entraba en un sitio viniendo de la calle, pues notaba por mucho tiempo el cambio de luz y no veía. Más tarde, pues pérdida del campo visual y bueno, y finalmente ya la agudeza, ya hasta no ver nada. Los traslados a pie, cuando voy solo, pues muchas veces encuentras cosas que no esperabas encontrar, obstáculos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que me apaño. Y luego, pues a mí me gusta bastante el tema este de las nuevas tecnologías y entiendo que es algo muy útil y lo uso con frecuencia. Y encuentro el problema de que muchas cosas de las que quiero hacer o ver pues no son accesibles, entonces en ese tema tengo algún problema, pero también tengo que decir que ha mejorado bastante. Tengo de todo, sí, ordenadores, teléfonos, incluso el reloj habla, ¿no? Tengo de todo, ¿no? Una persona que no tiene acceso a la información no puede estar ciega incluso viendo. Aparte de la venta del cupón que llevo ejerciendo desde hace 8 años, me gusta el ajedrez. Me gusta, es mi pasión. Aparte de, bueno, porque realmente estaba pensando en la informática, pero la informática realmente es solo un instrumento, ¿no? Pero el ajedrez es algo más, el ajedrez es... lo entiendo incluso, no sé, es como un modo de integrarme. Sí que es verdad que en el último Campeonato de España individual hice el 5º puesto. Manuel García Magadán, retinosis pigmentaria ligada a X. Mis padres, ya con los antecedentes de mi hermano, pues ya sabían por dónde iba ya. El síntoma más claro era la luz, era lo que más me afectaba. Actualmente pues no tengo mucha pérdida tampoco, tengo bastante campo. Aparte de la retinosis también tengo miopía y eso, entonces la retinosis no afecta tanto. Al entrar en un lugar oscuro empiezo a ver como luces que parpadean y eso, y tarda como 5 minutos o por ahí en volver a ser normal otra vez. Afecta porque vas con grupos de personas que ven bien y tú pues hay veces que no te enteras de lo que están diciendo y eso, porque dicen mira allí y hay veces que no te enteras. Por los lados de fuera no ves la gente que te pasa alrededor, entonces hay veces que chocas, o sea, te dan con el hombro así y no te das cuenta. Con la retinosis es difícil, porque no saben hasta dónde ves. Porque el campo visual no es lo mismo que pérdida de ver de cerca o de lejos. Eso afecta al campo, ¿no? Entonces eso no lo conocen mucho. Practico deporte, juego al ajedrez también. Juego fútbol, lo que sea. No sé. Salgo, voy a la playa, no sé, normal. Eliezer Coto, responsable de la Unidad de Genética Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias. En el caso de las retinosis pigmentarias hay los 3 tipos de herencia conocidos. Hay un tipo de herencia dominante, en el cual la herencia dominante es fácil de detectar porque se transmite de manera vertical de una generación a otra. Es decir, hay un abuelo o abuela que transmite la enfermedad a un hijo o hija, que a su vez transmite la enfermedad a su hijo o hija. Es decir, que hay una segregación que los genetistas llamamos vertical. Y en estos casos, la enfermedad se transmite por mutaciones en una sola de las 2 copias que tenemos de cada gen. El modelo de herencia dominante más típico que existe es el de las mutaciones en la rodopsina, que es el gen que codifica el pigmento visual. En la herencia recesiva, de las 2 copias que tenemos de cada gen, necesitan estar alteradas o mutadas las 2 copias, tanto la materna como la paterna, de tal forma que las personas portadoras de una sola copia mutada son portadores sanos. Es decir, no tienen síntomas de la enfermedad ni la van a desarrollar, pero tienen una probabilidad del 25% de transmitir la enfermedad a sus hijos. Tercer gran modelo hereditario de retinosis pigmentaria, que es la ligada al cromosoma X o al sexo, que es el típico caso de aquella forma de la enfermedad que
que transmiten las mujeres, pero solo padecen los varones. Se puede hacer diagnóstico genético en retinosis pigmentaria como en cualquier otra enfermedad hereditaria para la cual se conoce el gen o los genes implicados. En el caso de la retinosis pigmentaria, lo que necesitamos localizar primero o conocer primero es el modelo de transmisión de la enfermedad, es decir, si es una herencia dominante, si es una herencia recesiva o si está ligada al cromosoma X, al sexo. En el momento en que localizas el modelo de transmisión, pues tienes una sospecha de cuál puede ser el gen que está implicado. Entonces, lo que se realiza a continuación es una lectura de la secuencia del gen que sospechas que puede estar implicado en la enfermedad en esa familia en concreto. Hay algunas familias en las cuales las mutaciones están en genes que todavía no hemos identificado. Es un camino que queda por hacer en el campo de la investigación de la retinosis pigmentaria. Pero en otras muchas familias sí que podemos definir cuál es el gen que está implicado. Y esto, claro, tiene unas aplicaciones fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad y sobre todo también de cara al consejo genético, para predecir en la descendencia de las personas afectadas el riesgo de afectación para sus hijos. Los mayores beneficiarios del estudio genético son personas que pueden tener hijos en un futuro más o menos inmediato y que quieren saber si van a transmitir la enfermedad a sus descendientes. Y en caso fundamental, que quieran evitar esa transmisión mediante un diagnóstico preimplantacional o un diagnóstico prenatal. Entonces, lo primero que tenemos que realizar de cara a un diagnóstico preimplantacional es conocer qué mutación o qué alteración genética concreta provoca la enfermedad en esa familia. Entonces, una vez que la reconocemos, en el caso del diagnóstico preimplantacional, lo que se hace es, mediante fecundación in vitro, se obtienen varios embriones de esa persona que puede transmitir la enfermedad. Y lo que se hace a continuación es, una vez que tienen los embriones en estadio de muy pocas células, de 4 o 8 células solamente, es decir, al día siguiente o a los 2 días de producida la fecundación in vitro, lo que se hace es seleccionar aquellos embriones o alguno de los embriones que no es portador de la mutación. Probablemente en el futuro, cuando tengamos capacidad para manipular los genes para corregir los defectos a nivel molecular, podamos utilizar también la información genética con fines terapéuticos, pero todavía queda un camino por realizar para el cual es necesaria gran cantidad de investigaciones todavía. Es muy complejo introducir ese gen en las células concretas, en este caso serían las células del pigmento visual, y es muy complicado conseguir que ese gen actúe de forma natural produciendo una proteína normal. En relación con la terapia génica, pues hubo al principio, estoy hablando de hace 10-15 años, cuando se introdujo el concepto y se empezaron a hacer los primeros ensayos, había bastante optimismo en que se pudiese aplicar en un plazo razonable, en un plazo relativamente breve. Sin embargo, hay una serie de problemas que tienen que ver con la complejidad biológica de las células y del propio ser humano, que hacen que sea extremadamente complejo obtener beneficios hoy en día de la terapia génica. Andrea Berrocal González, retinosis autosómica recesiva. Que aunque los demás te hagan sentirte especial, particular o raro, que no se deje sentir así y que pelee por todo lo que quiera conseguir en la vida. Pilar González Díaz, madre de Andrea. Ella ya estaba dando síntomas hacía unos años, especialmente a la noche, eran las mayores dificultades que ella tenía, pero nos tenían muy desorientados, porque encontraba lo que tenía lejos o veía lo que tenía lejos y sin embargo lo que le caía debajo de ella no lo veía, y todo eso nos llevaba a una gran confusión. Y fue una maestra de la 11 la que nos habló de que podía ser una retinosis pigmentaria. Pues empezaron a los 9-10 años. Yo veía que cuando íbamos por ahí de merenderos y demás, pues nos poníamos a jugar a los juegos típicos, el escondite y todo esto, y los demás podían moverse súper libremente y yo veía que no. Es más, tengo el recuerdo de mi madre contarme que me iba para donde ellos estaban y que eran imposibles a despegarme de al lado de ellos. Cuando eres todavía más joven, pues te cae como un jarro de agua fría, porque pues eso, estás yendo a clase, estás queriendo hacer las mismas cosas que hace otra gente y ves que no puedes. Eso, si encima tú lo llevas mal y la gente que te rodea, pues en el ámbito educativo, pues te lo hace notar más, pues te sientes como un bicho raro. La noticia fue muy amarga, fueron momentos muy difíciles y sobre todo por el no saber qué iba a ocurrir, porque en aquellos momentos la asociación era un esbozo de lo que es hoy. Entonces nos sentimos que no teníamos a quién acudir,
para todas las dudas que nos iban surgiendo, porque en el momento que recibimos el diagnóstico, el oftalmólogo solamente nos habló de afiliarla a la ONCE, fue todos los recursos que nos ofreció. Y no nos sentimos, claro, acogidos por ninguna asociación, porque no la había. Sobre todo suele andar por la calle, que es más bien en verano, sobre todo más que en invierno. Aparte de, de que hay más gente por la calle, pues cada sitio pone su terraza, entonces pues si ya vas pendiente de la gente, de los carritos, de los coches, de los perritos, pues encima de tener que centrarte más con una terraza, que tienes que controlar las mesas, las sillas y todo, es bastante más complicado. En los estudios, con adaptaciones, con el braille, con ayudas técnicas, pues hay mayoritariamente sin problemas. Hombre, tienes la dificultad de que tienes que tú peleártelo un poco porque tienes tú que pasarte los propios apuntes y tienes que buscarte la vida un poco para conseguir los libros. Como por ejemplo era el curso que estoy haciendo, pues el libro no lo había, entonces tuve que dar unas cuantas vueltas para poder localizarlo en braille para tenerlo ahí en clase. Igual que los apuntes me los suelen dar un día antes para yo pasarlos en casa. Yo por lo menos por mi experiencia he tenido suerte. He podido decir que he tenido mi primer empleo y con un resultado muy bueno. Me encantaría volver. El no saber hasta dónde iba a ser posible la autonomía de ella principalmente, las limitaciones que iba a tener, que de hecho sí tiene, y cómo se iba a desenvolver. Entonces, el avance es ese, el ver los avances y de lo que fue capaz. Cuando ves que algo no te sale, pues por ejemplo, si tienes un montón de cajas casi iguales, pues con una rotuladora de braille, pues les pones etiquetas, entonces sabes lo que es. O si son cajas, pues las colocas por orden de tamaño, por orden de colores. Por ejemplo, la ropa en el armario la tengo ordenada por colores. Entonces sabes que si necesitas algo determinado, pues vas a esa parte. Casi en un 80% o más es necesario pues apoyarla en todos los intentos que hagan, nunca protegerla en exceso, aunque a mí me costaba muchísimo porque yo sí soy protectora, entonces tenía que luchar contra mí misma para que eso no ocurriera. El apoyo pues influye súper positivamente, porque aunque ellos también tienen su parte y su carga emocional, hasta que todo el mundo la acepta, luego es uno de los pilares más importantes que tienes para pues poder desahogarte, poder que te escuchen, que te ayuden, que te den consejos, que están ahí un poco pues eso para ayudarte a llevarlo todo para adelante y darte fuerzas para que veas que aunque tengas una limitación eres capaz de hacer todo o casi todo como si no la tuvieras. Con paciencia, peleando mucho y queriendo conseguir las metas que me propongo y peleando por ellas hasta conseguirlas y que esos objetivos pues sean reales y se puedan plasmar en algo real. Isabel Pinilla, oftalmóloga del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. La terapia con células madre puede ser prometedora en cuanto a recuperar visión, pero siempre hay que tener en cuenta que con la retinosis las células no solo se pierden fotorreceptores y células de epitelio pigmentario, sino que se produce una reestructuración de las células retinianas, modificándose mucho los circuitos retinianos, con lo cual puede ser difícil volver a mantener la transmisión sináptica entre una célula y otra. Sí que soy optimista respecto a las posibilidades terapéuticas, no solo de la retinosis pigmentaria, sino de otras patologías degenerativas de la retina, como la degeneración macular asociada a la edad, ya que en tiempos muy cortos se está evolucionando con mucha rapidez y se están dando muchas opciones para que los afectos puedan tener distintas opciones terapéuticas que serán diferentes según la patología, probablemente sean también distintas según la herencia de la enfermedad que tengan o la influencia de otros factores, pero en un periodo relativamente corto de tiempo yo pienso que empezará a haber opciones terapéuticas para muchas personas. José María Casado Aguilera,
presidente de la Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España y de la Fundación de Lucha contra la Ceguera. La Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España, FARPE, la creamos en el año 1990 con la intención de que todas las asociaciones autonómicas que entonces trabajaban en España, cada una en su comunidad, pues estuvieran juntas principalmente con el objetivo de potenciar las investigaciones de enfermedades degenerativas de retina. Podemos estar satisfechos de que, por un lado, se ha conseguido que se conozca mucho más nuestras enfermedades y, por otro lado, hemos ido pues introduciendo que ya hasta 10 grupos de investigadores estén trabajando de una manera seria en la investigación del diagnóstico de nuestras enfermedades, de las causas, de la genética. La ceguera por enfermedades degenerativas de retina puede vencerse y sabemos cómo hacerlo. Es cuestión de tiempo y ahí es uno de los valores principales de estar unidas todas las asociaciones, porque todas con este mismo objetivo, con esta misma finalidad. Creo que por un lado nos animaremos unos a otros a seguir trabajando en conseguir esta meta y por otro lado los investigadores tendrán también ese calor, ¿no? Ese arropamiento que es necesario para que ellos sigan insistiendo en conseguir los resultados positivos. Las personas afectadas vamos a estar o vamos a ser los principales interesados en que las investigaciones lleguen a buen puerto y todo esto, pues lógicamente lo tenemos que hacer nosotros también particularmente, uniéndonos unos con otros en aquellas asociaciones a las que pertenecemos y animándonos a que no decaiga todo este movimiento de potenciar la investigación. Es importante que sigamos manteniendo y realizando aquellas actividades de la vida diaria que a nosotros nos gusta realizar. Para esto, lógicamente, aquellas que realizábamos a través de nuestra capacidad visual, pues las tenemos que dar otra orientación. Entonces hay técnicas para formarnos, para rehabilitarnos. Esto lo podemos conseguir de muchas maneras, pero una sobre todo es a través de nuestras asociaciones. En las asociaciones vamos a tener también contacto con otras personas que también tienen estas mismas enfermedades y que están en unos niveles o inferiores al nuestro o superiores en la pérdida visual. De tal modo que entre todos podemos tener un intercambio de experiencias que es muy importante para afrontar los nuevos retos que nos va llevando en la vida por nuestra pérdida visual. Yo ahora estoy muy ilusionado porque cada vez que veíamos en noticias, en televisión, en internet, los avances que había, pues bueno, eran unos avances en la investigación que se preveían muy lejanos. Pero ahora ya hay varias investigaciones en las cuales ya se están haciendo con personas, y lo cual quiere decir que igual a la vuelta de 2, 3, 5 años, igual hay algo que nos pueda mejorar. El futuro, pues supongo que con ilusión, ¿no? Con ganas de seguir haciendo cosas, de seguir creciendo como persona, como ajedrecista. Bueno, en líneas generales creo que estoy ilusionada con lo que pueda tener un proyecto de vida emocional y vida social, vida laboral. Parece que cada vez hay una mayor posibilidad de que aparezca alguna alternativa que pueda ser viable. Es que el mundo no se acaba ahí, o sea, que pueda hacer lo que quiera, no hay muchas dificultades tampoco, hay prestaciones también, hay ayudas. Pues puedes salir adelante tranquilamente, como una persona normal. Debemos de ser muy optimistas porque se van consiguiendo bastantes adelantos en lo que es el campo de la investigación y esto nos tiene que animar a que, por un lado, tengamos completos nuestros diagnósticos, luchemos por ello. Por otro lado, nos unamos más con las personas que tenemos en nuestro entorno, porque posiblemente tengamos la oportunidad de poder usar nuestra visión no en años muy lejanos, con lo cual lo que es la iniciativa social, la iniciativa de estar incluidos y de estar participando en las actividades del entorno
yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, que por un lado vamos a tener mucha esperanza en lo que es la capacidad de la investigación para sacar adelante este tipo de dificultades que proporcionan las enfermedades degenerativas de retina, y por otro lado, a la vez que mantenemos esta ilusión y esta esperanza, vamos a trabajar para que nuestra actividad social no tenga ese decaimiento, sino que al revés, se potencie para que cuando tengamos ya la posibilidad real de volver a ver o de ver de una manera rehabilitada, pues al final nuestra inserción social no sea tampoco ningún problema.